¿qué tal? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a una cápsula más de tu Universidad UNT. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y continuamos con la materia de comunicación y tecnología educativa. Y bueno, pues comenzando con esta tercer cápsula de la segunda semana de la materia de comunicación y tecnología educativa, la unidad número 2, que es la educación para los medios. Y bueno, pues estamos iniciando lo que es la unidad 2.3, que es la mediación pedagógica del docente. Bueno, pues ya sabemos que en la mediación pedagógica del docente es prácticamente el conjunto de acciones y recursos materiales que el docente interpone entre el estudiante y el objeto de conocimiento, en este caso los medios digitales, eh, donde el docente interpone esta parte para que el estudiante encuentre más atractivo el tema, encuentre más atractivo el contenido por medio de eh, medios digitales, audiovisuales, y donde también la participación del estudiante es necesaria e intrascendental, es necesaria e importante. El docente como articulador de contexto, el profesor es la bisagra prácticamente que une una cultura áulica, donde los libros y la formalidad era lo usual, con la cultura extraúlica, donde el día de hoy ya nos encontramos con redes sociales, streaming, informalidad, que hace un poco más ameno y más en confianza los ambientes educativos. Prácticamente el docente en la educación para medios adopta el rol de un mediador pedagógico, como ya lo comentamos, un moderador, y pues prácticamente es como un puente que une el conocimiento con el estudiante, articula la cultura formal de la escuela con la cultura digital de la calle y hace un ambiente atractivo para aprender y para desarrollar actitudes. Esas habilidades del docente deben de ser muy importantes para esta parte, pero bueno, ahorita vamos a comenzar con lo que es la mediación en la práctica, que es cuando se lleva al diagnóstico, que es lo que implica la habilidad de anticipar los problemas en el aula. El docente debe de conocer los ecosistemas mediáticos de sus estudiantes, que ven, dónde lo ven, a quién siguen. Y esa información prácticamente llega muchas veces al docente por los mismos estudiantes, que son los que ellos están llevando a lo que son las tecnologías, las innovaciones, la moda, a los planteles, a las aulas. Entre ellos se comentan, entre ellos se informan, entre ellos dan su punto de vista, y es donde el docente puede ir también retroalimentando la información que ya trae, volviéndola de una manera más amena, adaptándola a situaciones actuales y trascendentales que están pasando. La mediación en la práctica, el segundo pilar es que la estrategia del docente debe ser didáctica y que promueva el conocimiento de la transición a la comprensión crítica de aplicación. Prácticamente se le invita al estudiante a que analice situaciones, información, reflexione y produzca su conocimiento también, asimismo que también lo demuestre de maneras tangibles, con contenido, con ideas, con debates. Sin embargo, hoy en día, en un mundo tan globalizado, esta educación pues ha ido trascendiendo de maneras eh, gigantescas, a pasos agigantados, desde la pasada pensión, desde la pasada pandemia, donde el confinamiento prácticamente hizo que el estudiante eh, se adaptara a estos medios tecnológicos para aprender. Bueno, pues tenemos aquí un caso práctico que es un análisis textual colectivo donde el docente proyecta un video viral o un spot publicitario. Se guía la discusión con preguntas claves de las cuatro dimensiones, la producción, el lenguaje, etcétera,
construyendo la interpretación entre todos. Asimismo, también se puede hacer una comparativa de los spots publicitarios de hace 15, 20, 30 años con los spots que se están produciendo hoy en día, que prácticamente ya son más que nada desarrollados a través de la nueva cultura de inmediatez que existe hoy en día, que prácticamente un comercial antes se podía tardar hasta 2 minutos, 3 minutos, pero ahora como está la globalización y el bombardeo también mercadológico que hay de información en cada momento, muchas veces los comerciales no duran pero ni un minuto. Así que ahí es una gran diferencia eh, de la manera en que se transmite la información hoy en día. Mediación y evaluación auténtica. La evaluación debe ser un proceso de mediación que oriente, ratifique o rectifique, privilegia los desempeños, resolución de problemas sobre la memorización. Prácticamente es usar los medios como herramientas de empoderamiento. El docente debe conocer el lenguaje técnico, cámaras, edición, diseño, para poder guiar a sus estudiantes en la producción. Es importante recalcar y entender que prácticamente la memorización de fechas, de lugares, de sucesos, ya ha evolucionado a que ya los medios digitales ya no pone tanto el dedo en el renglón en el aspecto de memorizar fechas o de memorizar conceptos, sino prácticamente son enfocados más y diseñados más a que fomenten la autocrítica del estudiante, de que el estudiante prácticamente tenga decisión propia para poder conceptualizar algún término, asimismo también de que le da herramientas y una seguridad, también importantísimo eso, una seguridad de expresión. El perfil del docente mediador. El docente debe ser un investigador de su propia práctica, debe ser una persona con mucha reflexión, con empatía y capaz de trabajar en comunidades de aprendizaje para innovar. No quiere decir que al ser reflexivo, empático, sea una persona que tiene que darle por su lado al alumno, que tenga que apoyarlo aunque esté equivocado y proporcionarles calificaciones satisfactorias para que pueda egresar o subir de grado. No. La reflexión y la empatía es más que nada para que el estudiante desarrolle en un ambiente amigable, con confianza, el sentido de la autocrítica, de la reflexión, de debatir, de la confianza y sobre todo también que lo más importante, que desarrolle su aprendizaje de una manera autónoma. Y este docente, pues en la nueva cultura digital, tiene que tener unas habilidades esenciales, las cuales eh, son como ser un detective digital, que ya anteriormente comentamos ese término, que su habilidad es de análisis, la crítica, la desconstrucción, y su función en el aula es saber tomar cualquier mensaje mediático y desmontarlo para revelar sus intereses, sesgos y lenguaje oculto. Debe ser un articulador cultural, una conexión contextual que debe unir los contenidos formales de la escuela con la realidad mediática y cultural que el estudiante consume fuera del aula, redes, streaming, etcétera. Es decir, unir la realidad con los términos y los conceptos que se están tomando en el aula para así mismo compaginarlos, tener una reflexión de las situaciones eh, actuales en el entorno, pero también sin dejar de perder lo que viene siendo la cultura del estudiante por el aprendizaje en el aula. Un facilitador de diálogo eh, ante alguna problematización y algún debate, el estudiante, el profesor debe transformar la información en preguntas y dilemas éticos, crear un espacio seguro para que los estudiantes negocien
y construyan su propia interpretación. ¿Qué quiere decir eso? De que prácticamente el estudiante no debe de cruzar la línea de lo que es debatir a lo que es discutir, eh, caer en altercados, caer en provocaciones, perder la cordura. Todo eso es mediante un ambiente de respeto, de profesionalismo, de integridad. Y el entrenador creativo, este es una guía eh, es una habilidad con una guía de autoexpresión y producción. Y en el aula vendré haciendo lo que es conocer y utilizar herramientas digitales para que los estudiantes no sean solo consumidores o creadores activos de sus propios mensajes. En el mentor ético, en el mentor ético es la habilidad esencial es que tiene que tener un sentido de promoción de la responsabilidad y en el aula su función sería fomentar el uso ético de los medios, incluyendo la prevención de fake news, el discurso de odio, la, la gestión de la huella digital, todo ese tipo de situaciones. Tiene que saber diagnosticar también cuando hay una zona de peligro, cuando un alumno está en una zona donde su aprendizaje pueda ser obstaculizado, tiene que prever ese ambiente el profesor. La didáctica de autoexpresión es prácticamente el derecho a la voz. El estudiante en los años anteriores era como un soldado en el aula prácticamente, donde no tenía derecho a opinar ni voz ni voto. Eran personas silenciosas que esperaban sentados en el pupitre la llegada del profesor y el profesor de manera inquisidora y autoritaria ordenaba las actividades que tenía que hacer el estudiante y sin importar el número de actividades, sin importar la situación, sin importar el tiempo, el alumno no tenía derecho a expresarse. Sin embargo, la autoexpresión es una manifestación libre, creativa de ideas y emociones a través de diversos lenguajes. Estos son artísticos, mediáticos y es el contrapeso a la recepción crítica. En el enfoque de la autoexpresión creativa, esta se basa en la educación artística. El arte y los medios son un lenguaje de comunicación personal que mejora la autoestima y la afectividad. Pues se podría decir que aquí se completa con la didáctica de autoexpresión y con una situación de que es otra cara de la moneda. El análisis crítico nos enseña a leer el mundo, la autoexpresión nos enseña a escribir nuestro propio mensaje. El análisis crítico nos enseña a memorizar fechas, nos enseña a distinguir valores, a utilizar fórmulas de una manera cuadrada. La autoexpresión nos enseña a que el alumno debe expresarse y debe utilizar todas las herramientas y todos los dones que tiene para poder transmitir su mensaje, su inquietud, su duda. El concepto eh, es de utilizar los lenguajes mediáticos, artísticos, existen lo que son los editores de video, audio, fotografía, escritura, como vehículos para que el estudiante comunique su propia voz, sus sentimientos y su visión del mundo. Propósito. Este va más allá de la técnica, ayuda al desarrollo de la autoestima, la afectividad, la creatividad. El estudiante al verse como productor tiende, entiende las limitaciones y el poder mediático y siendo un poco más eh, reflexivo y prudente. Como caso práctico les puedo decir algo, un proyecto de autoexpresión que puede ser la creación de un video sobre una identidad personal o un podcast
para debatir un problema social. De esta forma, el estudiante ejerce su derecho a la comunicación competente y responsable. No quiere decir que esto lo haga un periodista, simplemente lo hace una persona que tiene una opinión crítica, reflexiva, que quiere externar. Eh, en conclusión, pues prácticamente son proyectos educativos integrales que se basan en la crítica, la autonomía y pues al final de cuentas el objetivo primordial es alfabetizar eh, digitalmente a los estudiantes. El vínculo crítico expresivo es cuando se aprende a construir mensajes de una manera crítica, a construir mensajes propios de una manera consciente, con una ética de autoexpresión, y es el ciclo que va dando vueltas en el entorno de la educación para medios. El enfoque de la autoexpresión creativa se basa en la educación artística, y es el arte y los medios que son un lenguaje de comunicación personal que mejora la autoestima y la efectividad. Estrategias didácticas para la autoexpresión. El taller de medios. Crear un espacio libre de juicios con variedad de material audio, video, texto, diseño para que el estudiante experimente sin miedo a fallar. Existen muchos eh, creadores de contenido hoy en día. Algunos son para celulares, algunos son para computadoras, algunos son de paga, algunos son gratuitas, pero lo importante es que ellos ofrecen una automatización de lo que nosotros queremos decir y de la manera que nos queremos expresar, eh, distrayendo también ciertas situaciones de control. Por ejemplo, cuando los alumnos quieren editar un audio o crear un audio, existen programas gratuitos como el Audacity, o también cuando quieren hacer algún diseño. Anteriormente estaba el CorelDRAW nada más, el Photoshop. Ahorita ya tenemos herramientas gráficas digitales y en línea como lo es el Canva. Estrategias didácticas para la expresión. En el segundo pilar es que se fomenta la reflexión. Después de crear, el docente debe guiar la reflexión que quiere comunicar y que logre que el lenguaje del medio sea usado de manera efectiva por el estudiante. Y como caso práctico podemos decir que la producción de un podcast temático donde los estudiantes eligen un tema social que les preocupe, ejemplo, medio ambiente, ciberacoso, bullying, Ley Olimpia, etcétera, y producen un episodio, un guión, una entrevista, una edición. Esto es un ejercicio con participación cívica competente y realmente también reflexivo. La autoexpresión como innovación cultural. Aquí es demostrar cómo se integra la producción mediática en asignaturas tradicionalmente no artísticas. Ejemplo, crear un documental histórico, hacer un video para explicar un concepto científico. eh, esta parte es importante por esa razón, y pues prácticamente es donde explotan su potencial los estudiantes a raíz de la creación del contenido. Como conclusión, podemos decir que la educación para medios es un proyecto de vida que no tan solo es para que nosotros transmitamos a nuestros alumnos, sino también para que nosotros aprendamos de ellos. Y para los medios y formas de que sean ciudadanos competentes, críticos, activos, capaces, sean autores, sean creadores, sean empleadores y tengan una cultura de complejidad, sobre todo para hacer lo más benigno, lo más benévolo, y no perjudicar a terceras personas. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula de la tercera de la segunda semana de esta gran materia, innovación y tecnología educativa. Agradeciendo de antemano, te saludo en la próxima cápsula.